Pues por lo general es por posiciones, digamos, de larga estancia, por movimientos repetitivos, por tanto tiempo de estar de pie. Listo. Entonces, Ángel ya me acabó de mencionar uno de los tantos factores y tal vez los más relevantes, ¿no? Lo llama carga física, que puede ser por postura, que puede ser por fuerza o que puede ser por movimiento. Esos son los tres pilares grandísimos que hay en carga física. Esa es una de las respuestas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué les ocurre? Esto es lluvia de ideas, tranquilos muchachos, que no es punitivo, pero para que no rinda. Profe, que no tengan como esos soportes tanto en el teclado como en el mouse, que esas almohadillas que hacen que el posicionamiento de la muñeca sea adecuado. Bueno, esos serían elementos ergonómicos, pero pilas porque es una trabajadora de servicio general, entonces lo más probable es que no tenga ese tipo de aditamentos. Solo va Entonces puede ser torcer trapos o traperos. listo. Entonces está haciendo, o sea, depende de los elementos de trabajo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Otra sería es cómo ella coge las escobas, los traperos, si Listo. tiene El gesto un motor. agarre más largo o más corto. Gesto motor. Yo ayudo con uno. Tiene diabetes. ¿Por qué si tiene diabetes eso me influye en el desarrollo de un desorden musculoesquelético, en este caso síndrome del túnel del carpo? ¿Qué se les ocurre? Por la lesión de nervios y vasos periféricos. Perfecto, entonces no hay, o sea, irrigación, se daña el nervio, ¿cierto? El sistema nervioso periférico, y eso de algún modo contribuye a que haya afectación a nivel de muñeca y me afecta el síndrome del túnel del carpo. Perfecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Este tipo de personas sufren de hiposensibilidad, entonces digamos que va a exponer, digamos que la estructura a factores de riesgo más elevados, pues digamos a cambios de temperatura, posiciones exageradas, porque pues la sensibilidad siempre va a estar menos sensible, sí, menos umbral. Listo, afectaciones, metámoslo en el ámbito clínico, sirve. Yo tengo otro. Tuvo un accidente en moto hace 2 años y tuvo una fractura de coles, un antecedente. ¿Vale? Tengo otro que se me ocurre y es el siguiente. La empresa queda en Suba y ella vive en Suacha, entonces le toca transportarse el Milenio 2 horas en postura bípeda y digamos que haciendo agarres de ese tubo que, por donde se sujeta todo el mundo. Entonces eso también contribuye. ¿Qué otra cosa? Digamos que la semana pasada tuvo una pelea con el marido, le mete un puño y se afectó la muñeca. Ella coloquialmente dijo, se le abrió la mano. ¿Quién ha escuchado eso? Eso tendría que ver también con el tipo de sobrecarga muscular y lesiones, digamos, lesiones que estén relacionadas. Sí, listo, entonces hay antecedentes, ¿sí ven? Sí, porque yo les digo lo importante del chisme, es decir, de recolectar bien la información personal, antecedentes ocupacionales, laborales, toxicológicos, clínicos, traumatológicos, etcétera. Pero ojo, porque yo he venido mencionando factores externos. Lo del Transmilenio es algo externo. Lo de que le haya pegado al marido un puño y se le abrió la mano, en palabras coloquiales, también es algo externo. Yo dije algo importante, tiene 50 años, es una persona que ya tiene una edad importante. Recordemos que nosotros a los 30 años ya empezamos a declinar todas nuestras cualidades físicas y básicas, como fuerza, flexibilidad, resistencia, todo eso empieza a declinar, eso influye también. Además es mujer, no es discriminación, pero la evidencia dice lo siguiente, que la mujer se lesiona por lo menos 2 veces más en comparación al hombre. Entonces hay una gran cantidad de factores contextuales que me están dando respuesta al por qué ella tiene síndrome del túnel del carpo. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero ver en el esquema. Entonces, ustedes son libres de hacerlo, ustedes verán si le meten dibujos, si escriben, si, mejor dicho, si ustedes hacen 1000 relaciones, no importa.
Lo que verdaderamente es relevante en este momento para este esquema es que se plasme todo lo que estoy mencionando, que básicamente es la teoría multifactorial del desorden musculoesquelético. ¿Quieren que les muestre un ejemplo? Uy, sí, profe. Esperen a ver cómo hago. Ahora, yo no quiero ver un mapa conceptual. ¿Sí? Yo necesito ver las interrelaciones. No importa que se vea desordenado, pero si yo logro seguir la secuencia de lo que me relaciona todo con todo, pues es lo que necesito. Esperen, porque es que ahora no encuentro nada. Esperen un momento. Pero muchachos, porque el computador está rápido. Les pido solo que verifiquen cuando ustedes me muestren el enlace, porque ustedes me envían por lo general un enlace, que estén seguros que lo puedo abrir. Como ahorita que no lo puedo abrir. Paciencia, muchachos, esperen. Listo, y me dicen por favor, ya están viendo la pantalla compartida. Sí, señor. Miren, este es un ejemplo de lo que ustedes hacen. Bueno, esto es lo que yo les pido. Entonces, no quiere decir que esté perfecto. Vamos a mirar algunos errores que tienen acá, pero pues es la idea. La persona los estudiantes empezaron a partir del sujeto. Ustedes pueden escoger el centro que quieran y empiezan a describirlo. ¿Listo? Todo lo que impacta. Miren, esas líneas puntiagudas representan alguna interrelación, ¿cierto? Que derivó en carga física. Una persona que manipulaba algo de aproximadamente 142.6 kilogramos. ¿Listo? Lo que le puede generar. Entonces, ven que hay una mano de interrelaciones importantes. De todas maneras, yo me acuerdo que este esquema creo que fue de CIAC, tuvo una nota como de 3, porque entonces lo califiqué por aparte, porque le faltó interrelación. Simplemente tiene algunos aproximados de lo que les pedí, pero se quedaron cortos. Por ejemplo, miren, el tema de la tensión no está interrelacionado. Simplemente dice que tomó café, pero
qué afectación tiene el café sobre la atención y qué afectación tiene la atención sobre el desarrollo de un desorden musculoesquelético. Pero es la idea, y al final sale un esquema como esto. ¿Sí lo ven? Pero el principal problema de este es que parecía un mapa conceptual, le faltó interrelación. ¿Sí me hago entender? ¿Quedamos bien hasta ahí o no? Sí, señor. Sí, profe. Esa es la idea, el programa que ustedes manejen, pues no hay ningún problema, que ustedes consideren que les puede colaborar a hacer lo mejor posible la entrega. ¿Vale? Entonces, clave el chisme, clave las fotos. Bueno, ya saben, si tienen preguntas, no duden. En cuanto a la identificación de peligros y valoración del riesgo, aquí dice que utilicen la GTC 45. ¿Por qué? Porque ustedes ya han tenido la posibilidad de aplicarla. Entiendo que los que ya pasaron por fisio laboral la aplicaron en algún momento. Entonces búsquenla, revísenla, porque ustedes tendrán que analizar los peligros y los riesgos a los que está expuesto el trabajador en su espacio de trabajo. Bueno, revísenlos todos. Y aquí hago un paréntesis importante. Nosotros como fisioterapeutas pues tenemos un nicho principal de trabajo que es el biomecánico. Cuando ustedes buscan la GTC 45 y buscan los peligros, les van a ver que les aparece el de origen biomecánico. Ese es el de nosotros, el propio. Y claro que lo tenemos que intervenir. Pero revisen qué otros. Porque aunque nosotros no los intervenimos, sí debemos identificarlos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la unidad de medida del ruido? No. Decibeles. ¿Vale? Entonces, si son los decibeles, ¿cuántos son los decibeles? ¿Cuál es el límite permisible para ruido? Que no genera afectación a la salud. Si no estoy mal, eso está como por los 80 o 120. 80, 85. Bueno, 120 ya está fuera del límite. La conclusión es la siguiente, no tenemos ni idea, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a poner a intervenir algo que no nos corresponde? Es como yo intervenir, por ejemplo, radiaciones ionizantes, si ni siquiera sabemos cuál es la unidad de medida. Pero si yo veo que el trabajador está expuesto, yo lo debo identificar. En las empresas, ¿qué pasa? Hay un equipo de trabajo grande que interviene en lo que le compete a cada uno. Es decir, a nosotros un ingeniero agrónomo no nos puede venir a hablar de ángulos de confort, porque no tiene ni idea del tema biomecánico, pero sí puede identificar que un trabajador se está enfermando por una postura inadecuada. ¿Sí me hago entender? Entonces la conclusión es que tienen que revisar todo lo que hace parte de la GTC 45, todos los peligros y riesgos, y mirar cuáles les aplica al sujeto en su puesto de trabajo. Bueno, hago un paréntesis, muchachos, porque el punto siguiente del caso hace referencia a carga mental. Nosotros por lo general identificamos que puede haber un peligro o riesgo vinculado al psicosocial, ¿sí o no? Pero ojo a esto que les voy a decir. El único profesional que puede intervenir esto a profundidad, y creo que yo les colocaba el ejemplo de un posible suicidio, ¿cierto? Les colocaba cuando nos vimos, era que nosotros no podíamos hacer nada. Si nosotros vemos que una persona está al borde de una ventana y está que se tira, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer en el momento es intentar capturarlo, tirarlo hacia nosotros y pues bueno, que por lo menos no se haya tirado, pero eso no le va a quitar en la mente a la persona que va a tener otro intento de suicidio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Quien lo puede intervenir a profundidad, ¿quién es? Pues un psicólogo y quizás un psiquiatra. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros identificamos que hay un problema ahí y que debes tener una intervención específica. Ahora bien, con el tema de carga mental hay algo clave, muchachos, y no se les puede olvidar. Nosotros, los fisioterapeutas, coayudamos. Coayudamos. ¿Qué es coayudar? Ayudar, coayudar. ¿Qué se les ocurre? Trabajar de la mano con otras personas. Listo, va por ahí el tema. Nosotros en el tema de carga mental coayudamos a través de qué tipo de intervención. Un ejemplo,
¿Cómo podríamos mejorar salud mental desde nuestro campo de trabajo? La pausa activa. Bien, ¿qué otra cosa? Ejercicio. Ejercicio, bien, actividad física, etcétera. Entonces sí coayudamos, ¿sí ven? Pero no depende de nosotros del ámbito psicosocial. Entonces por eso, en este caso les piden carga mental. Entonces, ahora bien, para carga mental hay varias metodologías que ustedes pueden aplicar. Les voy a escribir solo algunas, pero la realidad es que pueden haber 20. Miren, aquí les escribo en el chat de esta plataforma. Está esta, me viene a la mente ahorita, Ergos 2. Está esta, NASA TLX. Está el método LES, que digamos que es el papá de todos, pero tiene un dominio específico que evalúa el tema de carga mental, ¿sí? Está, creo que SCAM, bueno, perdónenme las siglas, de pronto sin la E, pero a está, ¿qué otro? Bueno, con esos 4, por ejemplo, ustedes ya podrían empezar a buscar. Son unas metodologías muy sencillitas donde me involucran aspectos como monotonía, presión, manejo de tiempos, autonomía, y me sale una valoración específica donde me dice el trabajador tiene un riesgo medio, un riesgo alto. Eso es básicamente. Cada vez que ustedes apliquen este tipo de metodologías sencillas, que las podemos aplicar, porque digamos que no requieren algún permiso especial, tiene que ir acompañado de un análisis. Es decir, cada vez que ustedes aplican una metodología, no me coloquen solo el número, porque a mí el número no me dice nada. Necesito que ustedes interpreten por qué dio, por ejemplo, riesgo medio. Entonces ustedes me escriben, no, es que mire, el trabajador tiene presión en tiempos porque tiene 3 jefes que todo el tiempo le están pidiendo informes, llega a las 6 de la mañana y sale a las 8 de la noche, no se puede ver con la familia, bla, 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 bla. Entonces traten de argumentar siempre que ustedes coloquen algún resultado de metodología, el por qué. Quiero hacer un paréntesis gigante, muchachos. Resulta que unos de sus compañeros me preguntaban lo siguiente, que si podían escoger un caso que involucre únicamente alguna afectación en salud, por ejemplo, que tenga algún trastorno en miembros superiores, el síndrome del túnel del carpo. Claro, lo pueden hacer, bienvenido, e incluso es un poquito más sencillo porque de alguna manera ustedes ya saben a dónde va a llegar, ¿cierto? El final del caso. Pero si el caso que ustedes tienen no tiene ninguna condición de salud específica, es un trabajador sano, no importa, también es válido porque a la final lo que nosotros vamos a analizar es la carga física. Entonces, en el primer escenario, donde ya sabemos una condición de salud, simplemente es tratar de demostrar por qué el sujeto llegó hasta ese punto. No sé, que tenía síndrome del túnel del carpo. En el segundo escenario, donde es una persona sana, lo que vamos a demostrar es lo siguiente, que si el trabajador sigue desempeñándose, sigue trabajando en las mismas condiciones, en el mismo entorno, en un mismo contexto, y que no se hacen modificaciones, lo más probable es que a futuro desarrolle un desorden musculoesquelético. Entonces, el orden de los sumandos no me va a alterar el resultado. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien? Entonces, el caso que ustedes escojan, no hay ningún problema en cuanto a eso. ¿Vale? Si tiene o no tiene alguna patología, no importa. ¿Vamos bien, muchachos? Listo. Describir la organización de trabajo. La organización de trabajo tiene todos estos puntos. Esto es muy sencillo. Perdón. Es simplemente escribir cuáles son los turnos, cuáles son los descansos, si hay rotación de tareas o no, días a la semana de trabajo. Es como describir el día a día del sujeto. Un parrafito bien sencillo, si quieren hacer un cuadro, como ustedes consideren. De aquí que es importante mencionar, que ustedes tienen que revisar los conceptos. Suena sencillo, pero de pronto alguno tenga dudas de qué es turno, pues averigüe qué es un turno. Bueno, pero aquí que es importante, tiempo oficial y tiempo real. Voy a empezar a darles un ejemplo respecto a mí. Bueno, para que ustedes me entiendan a qué hago referencia con el tiempo oficial y tiempo real.
En el tiempo oficial, es decir, en mi papel, en el contrato que me hizo la universidad, dice que yo trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero, oh sorpresa, en este momento estoy reunido con ustedes a las 7 de la noche. Quiere decir que mi tiempo oficial en realidad no son 8 horas, son más horas. Trabajo hasta 10 horas o a veces trabajo 11, 12 horas, dependiendo pues la cantidad de trabajos de trabajo que tenga en la semana. Entonces mi tiempo real sería superior a lo que dice el papel. O también vamos a encontrar casos de las empresas donde ustedes están, donde dice que listo, que el contrato dice que trabaja 8 horas, pero en realidad no es esa. La realidad es que tiene 2 horas para el almuerzo, que tiene 4 o 5 pausas al día, que además a veces hay tiempo muerto porque, no sé, de pronto no ingresan llamadas, entonces pues yo me puedo limar las uñas mientras tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tendrán que definir esto: tiempo oficial versus tiempo real. Y vamos a trabajar todo el caso sobre el tiempo real. Bueno, que básicamente es el tiempo que está destinado a trabajo netamente. ¿Listo, muchachos? Pero igual hay que revisar. Tiempo real, tiempo oficial. Ya saben que si tienen dudas, interrumpan, muchachos, que no hay ningún problema. Profe, yo tengo una duda. De una, dime. Profe, respecto a horas extras, ¿cómo se trabaja eso? O sea, ¿en qué Hay que ingresa? preguntar. Porque, ejemplo, voy a ponerte el ejemplo para que, no sé, tú me ayudes. Digamos, estamos en registraduría y ellos nos decían que ahorita viene época de elecciones y ellos tienen que hacer horas extras, 3 horas más del horario de siempre, 3 meses antes y 3 meses después de las elecciones. Entonces ahí, que ya se va sumando, digamos, ya ella entraría ahorita a horas Perfecto. extras. Como ustedes por tema de experticia no se pueden meter con eso. ¿Listo? Porque nos vamos a complicar. Vamos a trabajar simplemente el tiempo real y el tiempo oficial. Ahora bien, voy a adelantar un poquito a eso que tú me estás mencionando. Esos son fluctuaciones y picos. Aparece en el punto G, en la pantalla que estoy compartiendo. Bueno, tendrán que buscar esos conceptos. Todos esos conceptos que están acá en pantalla tienen que revisarlos, muchachos, porque no solo les va a aparecer en el caso, sino cuando hagamos alguna prueba específica al final, también les va a aparecer estos puntos. Por lo menos les saldrá 1 o 2, estoy seguro. Entonces tienen que revisar los conceptos, por favor. Vamos a poner un ejemplo de picos. Lo que acabo de mencionar la compañera es un ejemplo claro de un pico de trabajo alto. Es decir, cuando se acercan elecciones, los trabajadores de la registraduría tienen que trabajar más tiempo antes de las elecciones y después para dar cumplimiento a los objetivos. Eso es un pico de trabajo alto. Otro ejemplo sería el siguiente, siempre los coloco a ustedes, muchachos, y es el de la producción de cometas. ¿En qué mes habrá un pico de trabajo alto para los que se dedican a la fabricación y venta de cometas? ¿Qué mes se les ocurre? Agosto. No, antes, porque tienen que tenerlas hechas para agosto. Julio. Entonces uno supondría que en junio y julio. Entonces hay un pico de trabajo alto en el año para eso. Los que hacen juguetes, diciembre, el Día del Niño, etcétera. ¿Sí? ¿Sí me entienden desde el ejemplo lo que es un pico de trabajo alto? ¿Sí? Eso hay que mencionarlo dentro del caso. Bueno, y porque de pronto el análisis que ustedes hacen cae precisamente en el pico de trabajo alto, pues hay que dejarlo en evidencia. Bueno, y fluctuaciones hace referencia, pero a tiempos cortos, a jornadas de trabajo, perdón, a periodos de trabajo cortos. Ejemplo, yo sé que a final de mes tengo que enviar al programa de fisioterapia las personas que pasaron o perdieron el nivel, ¿sí o no? Entonces yo sé que tengo que dedicar por lo menos unos 2 o 3 días para sacar notas, para dejarlos ustedes listos y poder enviar eso. Entonces tuve una fluctuación de trabajo que me aumentó. Pero no es algo drástico como un pico de trabajo. Simplemente hubo una variación. Otro ejemplo, tengo que entregar una bitácora. Entonces tengo que dedicar en la última hora de mi jornada un tiempo para hacer la bitácora y poder dar respuesta. En los ejemplos de hay empresas de manufactura, resulta que yo tengo que responder por la elaboración de 1000 jabones. Y resulta que
me di cuenta a las 4 de la tarde y salgo a las 5, que me hacen falta 300 jabones. Pues yo qué hago? Aumento mi ritmo de trabajo. Entonces le meto la ficha, me esfuerzo más, sudo hasta quedar exhausto para lograr dar cumplimiento a esos 1000 jabones que me toca entregar. Si yo no aumento, si yo no hago esa fluctuación, pues fácilmente no salgo a las 5, sino salgo a las 7 de la noche. Pero entonces, si me hago entender, estoy hablando de un momento específico, de un fragmento de la jornada. No estoy hablando de tiempo tan extenso como en el ejemplo de las cometas o en el ejemplo de la registraduría que vio la compañera. ¿Sí quedó claro? Listo, muchachos. Igual hay que revisar, insisto, hay que revisar los conceptos. Tienen que revisar qué ciclo de trabajo. Cuando nos volvamos a reunir para algún momento, mirar algunos puntos, dudas, inquietudes que ustedes tengan. La idea de que nos veamos es que ustedes tengan 1000 dudas y las podamos resolver. Que se aprovechen esos tiempos, que no van a ser muchos. Bueno, van a ser 1 o 2 veces por semana. O sea, mejor dicho, nos veremos 4 veces para eso. Bueno, entonces que aprovechen el tiempo. Ciclo de trabajo se ve más que todo definido en tiempos cortos en empresas de manufactura. Vamos a poner otra vez el ejemplo del jabón. Digamos que jabón en barra, ese jabón rey que ustedes ven y que utilizan para lavar su ropa, si es que lavan, ¿no? Tenemos que el ciclo de trabajo parte desde el momento en que inicia digamos que el empaquetado del jabón hasta que yo deposito el jabón en una caja y vuelve a iniciar ese proceso. ¿Listo? Ese es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿de qué se trata mi ciclo de trabajo? Agarrar con mi mano derecha el jabón, la pasta de jabón, llevarlo a una mesa y con la mano izquierda colocarle un plástico encima para envolverlo. Cuando yo lo logro envolver, nuevamente lo cojo con mi mano derecha, lo vuelvo, no sé, lo llevo hacia la caja, lo deposito y vuelvo a agarrar otra barra de jabón. Cuando vuelvo a agarrar la otra barra de jabón, se me inicia un nuevo ciclo. Entonces los ciclos son muy cortos, pueden ser muy cortos en este ejemplo que acabo de mencionar de los jabones, que sería para una empresa de manufactura, pero pueden haber ciclos gigantes, grandísimos. En una empresa administrativa, uno podría hablar de un ciclo de trabajo en la elaboración de un informe. Entonces empieza desde que yo prendo el computador, recolecto la información, leo los correos, plasmo la información en un archivo Word, escribo, digito, le pongo al final mi firma y lo envío. Ahí ya cumplí con mi ciclo de trabajo. ¿Sí me hago entender? Pero puede ser muy largo, puede ser un ciclo de trabajo de 2 horas. Entonces, claro, el análisis es más fácil en tiempos cortos, pero pues si lo hay largo, no hay ningún problema. Lo colocamos. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro el ejemplo, muchachos? Sí. ¿Tienen alguna duda con alguna de las empresas de ustedes? Profe, las personas que no tienen como una tarea todo el día la misma, sino tienen varias tareas. Buena pregunta. Entonces, miren, para efectos de facilidad para ustedes, ¿sí? Porque, insisto, ustedes no son expertos. Esto que estamos haciendo es simplemente una aproximación a lo que se hace desde fisioterapia en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, ya cuando tenemos licencia y estamos en capacidad de hacer un análisis de puesto de trabajo. Ustedes simplemente están teniendo el primer abordaje. Entonces yo siempre les digo, ustedes tienen que ser muy sutiles en la forma como sintetizan o agrupan las tareas. Si hay una persona que hace 10.000 cosas, tenemos que buscar la manera de agrupar esas tareas en unas 2 o 3 máximo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes me colocan, no sé, 10 tareas, yo les voy a exigir que en el trabajo que me presenten, en el trabajo escrito, ¿cierto?, que me analicen esas 10 tareas por separado. Entonces les va a salir 150 hojas fáciles. Entonces por eso les digo, tienen que agrupar las tareas. Vamos a poner el ejemplo en
otra vez en un ámbito de oficina administrativo. Si yo sé que tengo que hacer un informe, si sé que tengo que redactar una carta, y si sé que tengo que redactar correos, informes, cartas y correos, pues yo puedo resumir que esa tarea es, no sé, digitación y se me convierte en una tarea prácticamente. ¿Por qué? Porque implica hacer lo mismo, estar frente a un computador, digitando, viendo a la pantalla, visualización de datos, y es exactamente lo mismo. Cambias la esencia, ¿cierto? Pero es lo mismo. Entonces yo puedo resumirla y sintetizar la información así. En las empresas de manufactura como Eterna, por ejemplo, o como las bodegas de Repremundo, ¿sí? Pues ya tenemos tareas definidas y son muy concretas. Empacar tal cosa, sellado, envasado, almacenamiento de cajas en estantería. Son cosas muy concretas, pero en oficina a veces se complejiza por eso. Pero entonces sinteticen la información y saquen 2 o 3 tareas bien definidas y que las podamos desarrollar. ¿Listo? ¿Sí te respondí? Sí, gracias. Cantidad de producto versus tiempo. Un párrafo muy sencillo donde se especifique, bueno, yo tengo que responder por 10 informes durante el día y cada informe me demoro elaborándolo 20 minutos. Si es una empresa de manufactura, pues yo sé que tengo que responder por 1000 jabones. Entonces cojan las 8 horas, ¿cierto? Vuelvan los minutos y dividen. Entonces, ¿cuánto me demoro? Si son 1000 productos, pues dividamos, no sé, 480 minutos que representan 8 horas. A ver, ¿cuánto me demoro para hacer un jabón? No sé, 20 segundos. ¿Listo? Manufactura definitivamente es mucho más sencillo obtener esta información, ¿vale? Tipo de producto, pues algunas serán servicio, otras serán elaboración de producto, también un parrafito muy concreto donde se explique eso. Identificar el proceso. Esta parte ya empieza a ustedes a desglosarles y a exigirles que aterricen lo que ustedes me quieren mostrar, lo que quieren mostrar en el análisis de puesto de trabajo. Oficio es lo macro. Entonces vuelvo a un ejemplo conmigo, Andrés Sánchez. Mi oficio es docente. Tengo tareas u operaciones, que es lo mismo. ¿Cuáles son mis tareas? Llevar a cabo prepráctica, voy a mencionar 4 nomás. Llevar a cabo prepráctica, la práctica del nivel 5, el componente práctico, ¿cierto? Tengo proyectos de investigación a mi cargo y tengo el liderazgo del comité curricular. 4 tareas. Entonces tengo que empezar a hablar de cada una. Voy a hablar de prepráctica. Para prepráctica yo tengo que desplazarme a un barrio que se llama Guacamayas, que queda en la localidad San Cristóbal, donde me demoro 4 horas y donde tengo que intervenir en una población infantil que equivale a alrededor de 100 niños. Y tengo que responder por 10 estudiantes. Bla, 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 bla. Y tengo que escribir cada uno. ¿Listo? Y tengo que escribir los gestos. Los gestos, el gesto motor es ya la minucia. ¿Qué debo hacer para poder cumplir con eso que acabo de mencionar? Ir a cuidar 10 niños y vigilar que mis 10 estudiantes de la Universidad de Manuela Beltrán no les pase nada. Tengo que estar en postura bípeda alrededor de 4 horas desplazándome en un espacio de más o menos 40 metros cuadrados, ¿sí? A una intensidad muy baja, pero tengo un nivel de atención importante porque debo evitar que los niños se lastimen o se lleguen a lesionar. Y para esto, entonces tengo que estar todo el tiempo gritando donde desgasto mi voz, bla, 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 bla. Entonces, la minucia. Entonces, es decir, voy desde lo macro a lo micro. Bueno, describir la minucia. Los que están en el sector de manufactura, sí les toca ir incluso más minucia. Describir cómo es el ciclo de trabajo, y creo que yo ahorita lo describí. Tengo que agarrar el jabón con la mano derecha, llevarlo hacia la caja, y cuando llevo a la caja involucro mi miembro superior izquierdo, específicamente con un agarre en pinza para buscar una empaquetadura que lo deje a compresión y yo pueda arrojarlo a tal canasto que está a tantos metros. Eso es.
el gesto motor. ¿Qué movimientos, qué posturas debo hacer para lograr cumplir con esas acciones? ¿Vale? Mi sugerencia para este punto, muchachos, hagan un cuadrito muy sencillo donde escriben cuáles son sus tareas, 2, 3 tareas, y empiecen a desglosar paso por paso cada una de esas tareas. Esto lo tenemos que tener claro, porque es que si ustedes no tienen claro esto, no van a poder hacer el análisis de carga física que sigue. Bueno, tipo de proceso es una cosa muy sencilla, simplemente es decir si es manual o automatizado. ¿Automatizado qué es? Una banda sin fin, donde me va pasando todo el tiempo el producto y ya hay unos tiempos definidos. Casi todos son de tipo administrativo, entonces todos serían manual. No hay problema, hay fluctuaciones y picos, ya lo vimos. Línea de mando no lo hemos visto, pero es sencilla también. Es simplemente definir en qué rango del organigrama de la empresa se encuentra el trabajador que seleccionamos. Otro ejemplo con Andrés Sánchez, conmigo. Yo soy docente. Resulta que a nivel jerárquico, por encima mío está la coordinación de prácticas. Después está la dirección del programa. Después está la jefatura de prácticas. Después está, no sé, vicerrectoría, vicecalidad, rectoría, bla, bla, bla. Conclusión. Yo soy un lacayo del imperio porque estoy en el último eslabón. Eso es importante tenerlo claro, porque cuando ustedes hagan sus recomendaciones, pues ustedes no le pueden sugerir cosas como, profesor, ya no haga proyectos de investigación. Si eso no depende de mí, yo dependo de otros superiores que me dan esas órdenes. Entonces, así yo no quiero hacer proyectos de investigación, porque considero que me quita mucho tiempo, pues me fregué, no tengo poder de decisión sobre eso. Entonces la recomendación de no lo hagan no me sirve. Entonces eso mismo aplica para ustedes en sus trabajos. Ustedes no me pueden decir, no, yo les recomiendo a este sujeto, que incluso la evidencia científica lo avala, que utilice un exoesqueleto en carbono para que haga manipulación manual de cargas. Esa recomendación no aplica porque esa vaina vale más que la empresa. Entonces, ¿qué recomendación le voy a hacer yo a la empresa que utilice un exoesqueleto para el trabajador en carbono? ¿Quién me va a entender a qué voy? Aunque es coherente, es clara y tendría lógica, pues no aplica para el caso. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Entonces, por eso es importante tener en cuenta en qué espacio estamos nosotros en la línea de mando. Mira cómo lo hizo este grupo. Están viendo pantalla compartida, ¿cierto? Línea de mando. No se asusten, este trabajo tiene, miren, 74 hojas. Pero van a dar cuenta que esto va saliendo de a poquito. Estoy la línea de mando. Vamos a buscarlo. No me cierro. Miren, una cosita muy sencilla. Hicieron este cuadrito. Entonces dicen que gerente general, jefe de operaciones, y el último está el especialista en configuración y aprovisionamiento. Tienen un cuadrito así. Hay otros que les gusta hacer un esquema con cuadritos y flechitas hacia abajo. Y ya, sale. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Ya vamos a acabar, muchachos, paciencia. Ahora, esta parte de descripción de la actividad es simplemente mencionar esas tareas que yo ya definí, cuánto tiempo me consumen durante el tiempo real de la jornada de trabajo y qué porcentaje representan durante la jornada. Entonces, nuevamente, acá yo les sugiero hagan un cuadro donde definan cuáles son las tareas, cuánto tiempo me equivale cada una y qué porcentaje me representa cada una. Al final, ¿qué debo sumar? Si ustedes me dicen que son 8 horas exactas, pues cuando yo sume los minutos me debe dar 480 minutos. Y cuando yo sume los porcentajes, pues me debe dar 100%. Bueno, claro, si me da menos, hay un problema, porque yo entendería que hay tiempos muertos. Pero si me da más, yo entendería que en realidad no son 8 horas, que es más tiempo el que se le va y que tiene un sobreesfuerzo sujeto. Entonces no se equivoquen en esta parte. Ténganlo bien definido. Ay, perdón. Ahí vamos bien. Descripción del puesto de trabajo, simplemente con una foto, si quieren, toman una foto
y describen en dónde se desenvuelve el sujeto. Entonces, si es una oficina, pues describir cómo es la oficina, qué elementos tiene, entra ventilación natural, artificial, entra ruido, hay un confort térmico, no hay ventilación, el piso es en madera y tiene desnivel, las paredes tienen hongos, el techo está que se cae, los escritorios son enclenques y pues no generan un buen confort para el sujeto, bla, 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 bla. ¿Listo? Y la descripción de objetos y equipos y herramientas es todos los elementos de los cuales hace uso. Ojo, no se me confundan acá. Una cosa son elementos de protección personal y otra cosa es dotación. Bueno, alguna vez un compañero, empresa, porque pues yo asumo que la empresa, cuando ustedes me entregan un trabajo es porque lo han revisado todo, entonces hablamos de una empresa. Una empresa me dijo que el traje, la indumentaria que le habían dado a la secretaria, con falda, un buzo bien bonito, eran elementos de protección personal. No, es dotación, no tiene nada que ver con elementos de protección personal. Entonces tengan mucho cuidado con lo que me escriban en este apartado. Pero en general se utiliza tijera, se utiliza grapadora, se utiliza, no sé, sacacorchos, se utiliza N objetos. ¿Vale? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí me están escuchando bien y todo, cierto? Sí, profe. Este tema de horas de recuperación, lastimosamente no se los voy a explicar ahorita porque no sé cómo escribir acá en esta plataforma. Me gustaría rayar, pero creo que no se va a poder. Pero básicamente las horas de recuperación dicen lo siguiente, la evidencia. Ojo a eso. Por cada hora de trabajo, más cuando hay movimiento repetitivo, debería haber 8 minutos o más de recuperación del tejido. 8 minutos o más de recuperación de tejido por cada hora de trabajo. ¿Eso qué implica? Que si yo trabajo 8 horas, ¿cierto? Pues a la larga en el día eso vendría siendo casi una hora de descanso. Ese debería ser el deber ser de, por ejemplo, la aplicación de una pausa activa. Conclusión, ustedes no le pueden decir esto a las empresas, pero pues académicamente ya lo saben. Las pausas activas que ustedes realizan día a día no sirven para nada, no tienen el efecto deseado, porque no cumplen este criterio. Imagínense, se hace una pausa activa en la mañana, otra pausa activa en la tarde, recupero solo 2 horas de las 8. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad, pero si estuviera en nuestras manos hacer ese ajuste, esta debería ser la recomendación porque lo habla la evidencia. La evidencia científica muestra estos tiempos. Se ha demostrado que el tejido se recupera en ese tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes definan dependiendo cuáles son los tiempos que tiene descanso de pausa activa, no sé, dependiendo de la distribución que haya en cada empresa, ustedes puedan definir en qué momentos sí se ajusta el tiempo de recuperación. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una pausa activa es importante hacerla a las 7 de la mañana? ¿Qué opinan? No, profe, acaba de entrar. Exacto. Y hacer una pausa activa a la salida, en la última hora. Tampoco. No me justificaría porque supone que el trabajador se va a descansar. Diferente si yo hago un estiramiento. Ahí sí podríamos estar hablando de otra cosa. Pero una pausa activa, en esos momentos pues no se justifica. O una pausa activa media hora antes de salir a almorzar, ¿para qué? ¿Sí me hago entender? Entonces la idea es que ustedes tengan la capacidad de mirar cómo están distribuidas esas horas y si hay que hacer alguna reconfiguración. Si ustedes consideran que es correcta, pues hacen un párrafo donde escriban el por qué es correcto. ¿Listo? Pero bueno, esto es un mundo chévere, ojalá. Sería chévere mirar este punto en otro momento que nos reunamos para ver si yo puedo buscar la manera de rayar la pantalla. Valorar carga física a través de monitorización de la frecuencia cardíaca, básicamente son unos criterios que tienen que repasarlos. Se los voy a escribir acá por el chat. Uno de esos criterios se llama Freeman y otro de esos criterios se llama Chamous. Acá se los escribí. Bueno,
Básicamente es una metodología ya viejita, pero muy diciente, donde dice el nivel de carga física que tiene cada sujeto, o sea, por una fracción de la jornada, ya sea porque es muy intensa o porque vamos a evaluar las 8 horas, ¿vale? Entonces tienen que revisar estos criterios porque hay unos cuadros específicos donde me dice pues el nivel en el que se encuentra el trabajador. Mi sugerencia para esto, muchachos, es la siguiente. Ustedes tendrán que definir en qué momento sería bueno hacer la monitorización de la frecuencia cardíaca. Ustedes verán si llevan un pulso oxímetro o si la tarea les da para estarles midiendo la frecuencia cardíaca al sujeto. Ustedes tendrán que definir también cuánto tiempo es suficiente, porque la verdad es que sería muy tedioso tener al trabajador 4 horas pegado a un monitor, o sea, no, eso no se justifica. Ustedes tendrán que escoger y sacar un promedio importante. De pronto escoger, digamos que el momento más intenso de la jornada. Y la idea es que ustedes saquen una gráfica, por ejemplo, si hicieron 10 mediciones, ¿sí? 10 mediciones en una tarea de 10 minutos, digamos que la hayan hecho cada minuto. Y que ustedes puedan hacer una gráfica también donde miren cuál fue la variación, cuál fueron los picos, los descensos, las mesetas, y podamos analizar qué pasó. Entonces, por ejemplo, si hay un pico alto de frecuencia cardíaca donde uno dice, bueno, ¿por qué le dio 120, un ejemplo? ¿Será que se estresó? ¿Llegó el jefe? ¿Será que tiene presión en tiempos? ¿Será que tiene algún trastorno de salud? ¿Sí o no? O también podemos encontrar casos donde la frecuencia cardíaca es netamente una meseta. ¿Sí? Entonces uno podría pensar que el trabajo pues es estándar. Si la carga de trabajo es estándar, entonces pues no tiene picos, no tiene fluctuaciones, no hay nada raro. O podemos encontrar descensos de frecuencia cardíaca donde uno dice, ve, de pronto el trabajador ya terminó de hacer su tarea y ya está descansando, se durmió, tuvo algo con tensión arterial. Bueno, la idea es que se analice también de esa manera y puedan ustedes construir un párrafo llamativo sobre este punto. ¿Listo, muchachos? La última parte, bueno, la penúltima parte ya me habla de carga física. Recuerden, carga física me habla de movimiento, postura y fuerza. Tal vez son los principales puntos que, desde el caso, ¿no? Es como lo más relevante de la práctica, donde nosotros queremos ver ustedes cómo plasman esta vaina la carga física en sus trabajos. Me trae a colación el gesto motor, me trae a colación cosas que ustedes ya vieron en biomecánica, por ejemplo, cinética, cinemática. Me habla del tipo de estrés al que está sometida una articulación o un segmento articular. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de estrés que uno maneja por segmento? ¿Sí recuerdan esa parte? ¿O no? Si no, hay que revisarlos, muchachos. ¿Sí se acuerdan? Los tipos de estrés. Biomecánica, ¿no? ¿No? Entonces miren, en este momento me viene a la mente lo siguiente. Tipos de carga de cizalla, torsión, tensil, compresiva, angular, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que traer a colación los tipos de palanca, de primer, segundo y tercer género, porque si yo veo que alguien tiene una afectación importante en hombro, pues tendría que analizar cuál es la ventaja mecánica y cuál es el torque que eso está implicando para X movimiento. Además de eso, yo tendría que volver a traer a colación a mi mente cuáles son los principales músculos involucrados en el gesto motor. Entonces, si alguien tiene que su principal afectación es a nivel del hombro, pues yo por lo menos tengo que conocer qué músculos hacen parte del manguito rotador. Y si en verdad se están afectando. Vale, entonces sí se dan cuenta que tenemos que traer a colación nuevamente todos esos conceptos que ya hemos visto para poder hacer un análisis segmento por segmento. Ojo a esto, escríbanlo. Segmento por segmento de miembro superior, columna, y si ustedes consideran que miembro inferior también está involucrado, pues lo metemos ahí. Entonces nosotros tenemos que evaluar dedos, muñeca, codo, hombro,
complejo escapulotorácico, columna, lumbar, dorsal, cervical, torácica, etc. ¿Por qué? Porque al final, miren esta parte, al final ustedes tienen que hacer esto. Ustedes se la van a jugar y ustedes van a decir en el trabajo, el principal segmento involucrado en el caso es hombro. Pero además de eso tendrán que arriesgarse y decirme, el principal factor de carga física del trabajador a nivel de hombro es por postura, o por fuerza, o por movimiento repetitivo, o dos o las tres involucradas, porque también puede haber ese caso. ¿Listo? Esto que les acabo de mencionar, toda esta parte de factores de riesgo biomecánico hacia abajo, es lo que nosotros llamamos como análisis descriptivo. Tienen que buscar todos sus conceptos y traerlos nuevamente a colación. En ángulos de confort hay unos autores muy clásicos, acá se los escribo también. Puede ser este, miren, Grandjean, y también está este, Wisner, también está este, Chaffin. Bueno, hay varios y también hay normativa técnica, normas técnicas colombianas sobre ergonomía, donde les hablan a ustedes de ángulos de confort. ¿Sí? Para ángulos de confort. Y tendrán que revisar qué son los ángulos de confort. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo sé que un ángulo de confort para columna está, para flexión de columna, está entre 0 y 10 grados. Eso es una cosa muy mínima, casi imperceptible si nosotros lo analizáramos en una foto. Pero ¿qué quiere decir? Que si el movimiento que yo ejecuto por encima de esos 10 grados, no sé, 25 grados, ya me está hablando que estoy por fuera de ángulos de confort, por ende es algo perjudicial para mi salud. Ya me está afectando la estructura. Entonces hay unos ángulos de confort específicos para cada articulación, para muñeca, para codo, para hombro, para columna, para rodilla, para cadera, y tendrán que buscarlos, ¿vale? Para poder definir si el trabajador está dentro de ángulos de confort. Bueno, de esto que ustedes están viendo en este momento en pantalla, ¿qué les genera duda? ¿O por dónde tendrían que mirar? Ya hablamos de movimientos, posturas, fuerzas, tendrán que revisar. Si por ejemplo el movimiento repetitivo o no, si la postura es prolongada, mantenida, fuera de ángulos de confort. En fuerza, si los autores varían mucho, muchachos, y por eso yo lo puse ahí abajito. Pero cuando ustedes me hablan de fuerza, ustedes me involucran ahí manipulación manual de cargas, eso es válido, métanlo ahí si quieren. Ustedes pueden ahí involucrar los tipos de contracciones, entonces que contracción excéntrica, concéntrica, isométrica, isocinética, bueno, todo lo que ustedes siempre traen ya desde biomecánica, en su mente lo pueden traer a colación ahí nuevamente. Los planos de trabajo son fáciles, es simplemente decir si es alto, medio o bajo. Por lo general el ideal es que sea medio, ¿cierto? Porque los altos me generan alcances máximos y los bajos me generan inclinaciones de tronco, entonces también me afectan. Las zonas de trabajo, o sea, los alcances, mejor dicho. Hay alcances máximos y hay alcances mínimos. Lo ideal, ¿cuál es? Que sea mínimo. Que la carga que yo manipule o el objeto que yo manipule esté lo más cerca a la línea media posible de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con los brazos extendidos, estoy trabajando en alcance máximo. Si yo trabajo con el objeto casi pegado en mi pecho, pues estoy trabajando en un alcance mínimo. Pero tienen que revisar los conceptos. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Vale, y ya para terminar, nos demoramos prácticamente una horita. Aplicar métodos para evaluar carga física. Cuando ustedes ya han hecho un análisis descriptivo y ustedes en su mente ya dicen, oigan, el principal factor de carga física es por postura, por ejemplo. Entonces yo tengo que buscar métodos que me ayuden a corroborar
eso que acabo de mencionar. Entonces yo busco métodos para postura. Aquí les voy a escribir los que se me vengan a la mente, pero hay muchos. Para postura pueden encontrar la GTC, mentiras. Vamos a hablar de los básicos, los que ustedes de pronto vieron en juicio laboral. Está RULA. No son los únicos, insisto. Van a haber más, pero son los que ustedes sé que conocen por juicio laboral. REVA, OWASP, EGO, ROSA, que es por lo general para videoterminales. Videoterminales es oficina, ¿listo? Videoterminales. Y hay normativa también, normativas técnicas colombianas que aplican para postura. Ya van a hablar de movimiento repetitivo. ¿Qué podría yo aplicar? El método por excelencia, muchachos. Este método está aplicado únicamente por expertos, pero como ustedes están en una aproximación académica, lo pueden utilizar y yo no les voy a exigir experticia en esto, ¿vale? Simplemente ustedes me mostraron en el caso que por lo menos saben que existe. Bueno, OCRA, está el checklist OCRA, una derivación, está el Job Strain Index, ¿vale? Y también hay normativa técnica colombiana que habla sobre este tema. Para fuerza podríamos encontrar NIOSH, significa en inglés NIOSH Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Ocupacional. ¿Listo? Hay unas tablas que son las BSNUC, Cirielo. Está está todo lo vinculado a empuje y tracción de cargas. Está todo lo vinculado a levantamiento y transporte de cargas. Entonces, yo tengo unas fichas unas fichas de identificación, ¿vale? Que en algún momento pues también las podremos ver cuando nos volvamos a reunir en esto para que las puedan aplicar. Muy sencillo. Y obviamente no les voy a exigir experticia, pero sí por lo menos que sepan que existen. Es que esta vaina es otro mundo, muchachos. Ustedes deberían ver más asignaturas vinculadas de este tema en la universidad, pero no pasa. Y finalmente les dice que hagan lo siguiente. Ustedes tienen que elaborar recomendaciones o intervención de dos tipos. La primera, relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y dice que por lo menos 20 recomendaciones. Desde ya les digo, todas las recomendaciones que estén derivadas de seguridad y salud en el trabajo o de las siguientes que son desde fisioterapia, tienen que estar justificadas, muchachos. Anteriormente, como la práctica era de 4 meses, pues dijimos, no, ustedes solo tienen que justificar esto con base en la evidencia científica, los últimos 5 años, segundo idioma, bla, 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 bla. Pero como el tiempo es tan corto, ¿sí? Lo que nosotros les exigimos es lo siguiente, que pueden utilizar consulta expertos, fichas de seguridad, evidencia científica, bibliografía, pueden utilizar guías, protocolos, etcétera, 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 desde que esté bien referenciado. Bueno, entonces eso les abre una gran posibilidad para poder trabajar este punto. Dice que recomendaciones viables, coherentes, relevantes, justificables. Básicamente, el ejemplo que les di del exoesqueleto. Es correcto, lo habla la evidencia científica, pero no es coherente para aplicarlo en la empresa. Así de sencillo. Bueno, y les pide también básicamente lo mismo, pero desde fisioterapia. Entonces, recomendaciones desde el ámbito de fisioterapia. También justificadas y demás. Entonces, quiero que veamos simplemente, les pregunto, ¿quién me da un ejemplo de una intervención desde seguridad y salud del trabajo? ¿Quién se anima? Cualquiera. Lluvia de idea. Desde seguridad y salud del trabajo. ¿Qué les ocurre? De acuerdo a su empresa.
Verificación de inspección de puestos de trabajo. Listo. Válido. Señalización. También. Una capacitación. X tema. Entrega de elementos de protección personal. Eso es seguridad en el trabajo. Y desde fisioterapia, ¿qué se les ocurre? Todo lo que ustedes hacen. ¿Sí? Yo creo que en eso no vamos a tener inconveniente, pero ojo muchachos, también les hago esta reconvención, porque he visto que es como el mayor o el principal error que se comete cuando me entregan los casos. Que ustedes aquí proponen cosas que desde el nivel no hacemos. Por ejemplo, si ustedes me colocan que aplicación de ultrasonido y corriente rusa en tal segmento, no aplica. Porque aunque es desde fisioterapia y nosotros lo sabemos aplicar, nuestro objetivo no es la rehabilitación de un paciente. Nosotros estamos trabajando desde otro nivel de atención, que está muy dirigido a la gestión del riesgo, es decir, a la promoción y la prevención. ¿Listo? Pero mi objetivo no es rehabilitación. Si el sujeto se quiere rehabilitar, que vaya a su EPS, pero no es nuestra tarea. De ahí porque yo les insistía, creo que el primer día que nos vimos, en que, ojo, si las empresas ustedes los ponen a hacer ese tipo de intervención invasiva, por ejemplo, o incluso masajes, a mí no me gusta que hagan masajes, muchachos, ¿sí? Pues nada, me avisan, muchachos, porque yo a las empresas ya les he mencionado en reiteradas ocasiones que ese no es el objeto de intervención de ustedes. Si la persona quiere que le hagan masajes, pues ustedes pueden aplicar, por ejemplo, esta vaina de automasaje. Enséñenos cómo hacerlo. Esa vaina de automasaje me pareció genial. Eso fue una charla de una compañera de ustedes, por ejemplo, en Telecentro. Y válido, bien. Pero a mí no me gusta que ustedes toquen al paciente para hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, qué pena que me alejé un poquito del tema, pero para el caso, aterrizado desde seguridad y salud en el trabajo, la intervención que nosotros vamos a hacer. ¿Sí les quedó claro esta parte, muchachos? Sí, todo es justificado. Y eso es. Al final les pide conclusiones. Hay que hacer unas conclusiones personales y hay que hacer unas conclusiones individuales. Perdón, colectivas. Las colectivas son las más sencillas porque pues es la conclusión de todos en mínimo 600 palabras en segundo idioma, ¿cierto? En inglés. Es como la principal conclusión del caso. No hay problema. Ustedes patinan muchos en esto y me preguntan siempre, profe, cada integrante del grupo debe redactar sus propias conclusiones, pero nosotros somos 5 integrantes del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 5 intervenciones, quiere decir que yo debo ver en las conclusiones individuales 2.500 palabras. ¿Por qué? Porque miren que por persona se les pide 500 palabras de conclusiones en inglés. ¿Sí me hice entender? Cada uno responde por sus 500. Entonces, cuando ustedes me lo coloquen ahí en el caso, yo voy a ver, por ejemplo, nombre, Ángel. Ángel, sus 500 palabras de conclusión. Pueden ser más, pero no menos. Yuseli, lo mismo, sus conclusiones. Mariana, lo mismo, sus conclusiones. ¿Listo? Y sí, en inglés, muchachos. Entonces tengan cuidado que ustedes, yo lo que he visto es que copian eso en Google les tradujo y devolvemos, copiar y lo pegamos, si ni siquiera les revisan sintaxis. Sí, yo reviso sintaxis, muchachos. Si les pido un trabajo de esta magnitud, les aseguro que yo lo reviso a profundidad. Entonces, yo veré, muchachos, pulidos en lo que me entregan. Bueno, claro, es un tema largo, complejo, y les surgirá dudas en el transcurso. Como yo les dije, muchachos, si nos vemos en la empresa por algún motivo, pues aprovechen ahí para preguntar. Si tienen dudas, pregunten en los grupos. Para eso creamos los chats grupales y es una de las formas que yo tengo para poder hacer un seguimiento en un mes, si es que le podemos llamar práctica un mes, ¿sí? Pero es una de las formas que yo tengo para poder sintetizar la información y ver qué pasa con cada una de las empresas. También cuando nos reunamos por este medio, así como lo estamos haciendo, que yo trataré de sacar espacios así para poderlo hacer, o a veces en la mañana, cosa que los que puedan
conectarse en la mañana, pues que también se conecten. No necesariamente tiene que estar todo el grupo. Lo importante es que rote la información. O si me tienen que escribir por el chat, pues bienvenido, como les he venido mencionando. Pero hay que empezar a conseguir la información del caso. O sea, el caso tiene que estar. Bueno, no sé si hayan preguntas, dudas, comentarios de esta vaina. No deben estar cansados mis muchachos, pero bueno, lo importante es que hayamos tenido por lo menos este espacio porque ni siquiera tuvimos esta posibilidad en la inducción. La premura del tiempo nos obligó ya a distribuirnos y empezar sus labores. Pues, ¿todo bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profe, por el momento. Bueno, entonces revisen el caso, empiezan a conseguir la información. Por favor, no se me duerman con eso, muchachos. Miren el calendario. Aquí ustedes están viendo pantalla compartida. Aquí lo desgloso. Básicamente tenemos 2 semanas y media para hacer eso. Ustedes tienen que no perder tiempo, empezar con prontitud. Una pregunta. Dale, Lorena. Profe, el fondo pasivo, ¿cuántas personas son? Es que algo preguntaste. ¿Uno? Sí. Y bueno, ¿y cómo lo contactamos? Porque no está. Nada, Chinita, escríbeme por el chat y yo te comparto el contacto. Bueno, pues. Bueno. Listo, profe, Muchachos, gracias. les puede pasar esto, que he visto que se da con frecuencia. Ustedes escogieron un sujeto de un cargo específico y resulta que el sujeto le pasó algo, se fue de la empresa, renunció, se incapacitó preciso 2 semanas, etc. Lo importante es que ustedes recolecten los datos personales y ojalá alcancen a tomar fotos y videos. Bueno, cosa que si el trabajador se va, pues ya tienen la información. Pero en caso tal de que ustedes ya tengan un avance importante y preciso el trabajador se fue por algún motivo, pues lo más fácil que es buscar un trabajador que tenga características similares, por lo menos antropométricas y de género, ¿cierto? Y que haga lo mismo. Entonces, si se me fue un digitador, pues yo busco otro digitador que se desenvuelva en un espacio igual, porque al final que voy a analizar, carga física. Bueno, entonces no se me vayan a maniatar, no, profe, que es que se me fue el caso y que es que no alcancé a preguntarle, que es que... Toca jugar así, muchachos, porque el tiempo es corto. ¿Listo? En la realidad, en los escenarios reales, eso se llama análisis de puesto de trabajo por homologación. Esa figura existe. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema porque, pues, es legal hacerlo, mejor dicho. ¿Vale? Si quieren aplicar consentimiento informado, sería bueno también, muchachos. No es obligatorio, pero lo pueden hacer porque digamos que una de las cosas que aparecen en el convenio con los escenarios es que nosotros tenemos que hacer un caso. Entonces ellos deberían suministrarle el sujeto. Pero ustedes se sienten más tranquilos, más seguros y consideran que eso les da más peso al caso y más confianza al trabajador, ¿cierto? Pues háganlo, apliquen, no hay problema. Y listo, muchachos, eso es todo. Miren, les demoré 15 minuticos más de la horita que les dije que nos íbamos a demorar. Pero es que era necesario. Bueno, y ahora sí se pueden ir a comer. O a dormir. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Pero no es respecto a esto. Es respecto a la estadística. Sí, cuéntame, ¿qué pasó con la estadística? Lo que pasa es que en el formato que tú nos enviaste, está la parte de atención individual y atención grupal. Por ejemplo, digamos en BRINS, que es prácticamente grupal, porque hay, digamos, virtual, pausas activas virtuales y presenciales en la empresa. ¿Cómo se llenaría entonces la parte grupal? Porque pues comprendo que sería ahí en la grupal, pero es que dice que actos grupal, número de usuarios impactados. Entonces, bueno, no dice... Para los que ya quieran ir tranquilos, listo, muchachos. No me ha faltado. Digamos que, pues yo estoy con mi compañera, pues nosotros también pues teníamos esa duda, ¿sí? Pero entonces digamos, no sé, lunes, bueno, digamos un ejemplo, yo hoy en virtual hice la atención de 134 personas, presencial fueron 4, el viernes fueron 95, y virtual y presencial fueron 5,
¿sí? O sea, hay, digamos que esa estadística se llena a diario o se llena al final haciendo un promedio, hay Bueno, cómo se voy a Sí, hacer ¿cómo sería? un barrido general y ya miramos esos casos excepcionales. ¿Listo? Que me imagino que varios tendrán dudas de esto. Están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Y esta es la que ustedes deben tener. ¿Sí? ¿Sí la logran ver? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces miren, número de usuarios no tiene pierde porque son los que ustedes han atendido durante el mes. Ustedes solo van a entregar una estadística mensual que es al final, ¿vale? Ustedes terminan el 2 de junio, entonces yo les doy la autorización para que la terminen antes, o sea, no se esperen hasta el 2 de junio para poderla hacer, no, cierran actividades, por ejemplo, el 31 y hasta el 31 hacemos, ¿por qué? Porque hay que hacer el consolidado. Igual yo les voy a dar la fecha, voy a mirar si les pido el 31 de eso, cosa que ustedes puedan cerrar, por ejemplo, el 30. Listo, ahí miramos cómo hacemos. El hecho es que van a tener como 2 días de gabela para poderla construir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. 10 trabajadores hombres, 10 mujeres. Aquí estamos hablando de sexo, no vamos a ponernos qué género, que si es binario, lesbiana, no, eso no nos interesa mucho. Aquí simplemente lo que nos pide la universidad es sexo, ¿vale? Hombre, mujer. Y esta estadística es de nosotros, es personal, o sea, es de la universidad. Entonces, no se preocupen por mostrarle eso a la empresa, porque la verdad la empresa, si no tiene sus propios procesos de estadística, es tema de ellos. Uno asume que la empresa debería tener esto, ¿no? Entonces, es de nosotros. Una cosa son los usuarios y otra cosa son los impactados. Yo pude haber tenido estas 20 personas, entre hombres y mujeres, pero el número de impactados pude haber tenido más, ¿vale? Porque, a modo de ejemplo, yo, Andrés Sánchez, soy una sola persona, ¿sí o no? Pero yo pude haber participado en una inspección de puesto de trabajo, pude haber participado en 5 pausas activas y en una capacitación. Conclusión, participé en 7 actividades, es decir, tengo 7 impactos de una sola persona. Entonces aquí les puede dar alto, aquí les puede dar esto. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Se supone que esta primera parte izquierda es individual. Es el sujeto únicamente, no estamos hablando de nada grupal. ¿Qué pasa con... bueno, y verificar que las sumas den en el eje horizontal y en el vertical, ¿sí o no? Cuando pasemos a rangos de edades, nosotros ya sabemos que menos de un año no tenemos, que de 1 a 14 años no tenemos, que incluso de 15 años no tenemos. Nosotros ya asumimos que si ponemos a alguien en este rango es porque tiene 18 años hasta 44 años. Hay algunas empresas que tienen una dificultad, y es que la propia entidad no tiene registro de las edades. Entonces aplican, por ejemplo, una pausa activa y el formato no pregunta edad. Pues muchachos, no nos compliquemos. Si atendemos 30 personas, pues pongámosla acá. En promedio, hasta 44 años. Dijimos que 30, mentiras, habíamos dicho que 20 en el ejemplo. Entonces 10 personas, 10 personas. No nos compliquemos. Si ustedes tienen el dato exacto, pues bueno, entonces teníamos una persona de 55 años, entonces la ponemos acá. ¿Listo? Pero al final esto me da una sumatoria de 20. Si ven que coinciden estos valores, me coinciden. Conclusión, si ustedes no tienen los datos de edad, promedienlo y lo meten en un rango y listo. Esto es un problema, este tipo de estadística es un problema porque como es transversal para la universidad y no tiene en cuenta nuestro escenario, esto es más que todo para el ámbito clínico, pero pues ya que hacemos si está formalizado, así se maneja. Y al final lo que me dice si es administrativo o operativo. Lo mismo, aquí me debe dar, si son administrativos, pues lo mismo, 10 y 10 me debe dar acá. O si es un mixto, pues aquí entonces, no sé, 5 y acá otro 5, pero al final me da 20. ¿Listo? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ya saben, pueden preguntar, no me queden callados, porque si tienen dudas es el momento. Esta es la parte individual y yo no creo que tenga problema. La parte grupal, de pronto sí les genera a veces a ustedes pues dificultad, ya está hecha la fórmula. Es simplemente traer nuevamente el dato donde dijimos que habían actividades, perdón, hicimos, no sé, 10 actividades grupales.
hicimos 10 actividades grupales. Y el número de usuarios impactados ya lo teníamos por acá. Habíamos dicho que eran 55. Lo traemos 55 y de una vez, pum, me hace la fórmula al otro lado. Me dio 0,18. Simplemente llevar el dato al otro lado. Y aquí en la parte inferior es simplemente escribir todas las actividades que ustedes hicieron y las personas que participaron en cada una. Entonces, claro, aquí esta parte de abajo no va a coincidir con la izquierda porque esto es grupal, ¿sí? Entonces es posible que uno encuentre el caso que les comenté inicialmente, que Andrés Sánchez hizo 5 pausas activas, participó en una capacitación y en una inspección de puesto de trabajo, total 7. Y así con los diferentes usuarios. Entonces acá me pueden dar hasta números así, 25, y aquí me participaron 30, y aquí 56, y así sucesivamente. Y eso es todo. ¿Vale? Dentro de lo que escribí, ¿te respondí la pregunta? Sí que fue. Ay, no, creo que se cortó el audio. ¿Seré yo o serán ustedes? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno, entonces, pero sí quedó claro lo de la estadística. Pues más, o sea, pues digamos que más o menos lo que entiendo es que digamos que cómo pasar, digamos la estadística que digamos en el caso pues es Brinks, ellos nos piden hacer una estadística de los puestos de trabajo, de los cargos que tiene cada uno y hace un conteo, digamos por cargo de cada trabajador, ¿sí? Y ahí ya se hace el conteo de la suma total y ya digamos que se tiene a cuánto se le hizo la intervención y demás. Más o menos tengo como por ahí. Profe, pero pregunta, yo estoy con Ángel. Por ejemplo, digamos yo en la mañana normalmente son 90 los que se conectan a las pausas virtuales, pero en la tarde, como dice Ángel, son como 100 algo. ¿Qué pasa si esos dos, o sea, si se repiten las mismas personas? ¿Se toma igual el Listo, número de entonces personas? también no nos compliquemos, promedienlo. Si en la tarde se conectan 110 y en la mañana 90, pues el promedio es 100. Y listo, lo plasmamos así. Ah, ok. ¿Vale? Pero entonces solamente se hace digamos como que solamente se escoge el grupo que se hace virtual o también hacemos digamos como el conteo de las personas que entran a participar presencial. Lo ideal sería incluir los dos, pero es que lo que yo veo es que hay un desfase con las virtuales porque no tenemos posibilidad ni siquiera de saber quién se conecta, ¿sí o no? Manejen entonces solo las presenciales para esta parte grupal. Listo, que ahí sí tendrían ustedes control sobre la población. En las grupales no tienen control, no sabemos. ¿Listo? Listo, profe. Pues cualquier cosita, algo le molesta con eso. Sí, no se preocupen. Listo, muchachos, no sé. ¿Alguna otra cosa? Hola, profe, sí, señor. Hola, Valentina, cuéntame. Profe, yo hago parte de la empresa de Eterna. Yo estoy en Bogotá, pero pues con mis compañeros teníamos una duda. Nosotros tenemos que presentarle un caso a Andrea y pues digamos que ahí surgían varias dudas de que si el caso que le mostramos a ella es lo mismo que te presentamos a ti, pero pues creo que no. Sí. Creo que eso ya los había escrito en el chat, pero bueno, es que como tengo tantos chats no recuerdo bien. Ustedes tienen un tema, y es que en la mañana está otra docente y en la tarde estoy yo, ¿sí? Entonces, el caso que ustedes elaboren los de la tarde va a ser solo para mí. Yo anteriormente les había dicho que lo hicieran uno solo, tanto para mañana como para la tarde, pero eso se vuelve un despelote porque, claro, de algún modo tienen razón en cuanto a que si está la otra docente, pues nos vamos a confundir y resultamos haciendo cosas que de pronto entorpezcan el proceso. Entonces vamos a hacer un solo caso para los de la tarde, y ese es el que me van a entregar. Cabe la posibilidad, yo les decía, que Andrea por algún motivo les digo no,
Yo necesito que los que están en Bogotá me hagan un caso y los que están en Funza me hagan otro caso para los de la jornada de la tarde. Eso puede pasar. No importa. Al final, ustedes entonces me dirán, nos vamos con tal caso y es el que le vamos a mostrar al profe. De acuerdo a su criterio, no sé, porque consideren que está mejor, porque está nutrido, porque es más robusto, bueno, lo que ustedes consideren. Pero a mí, Eterna, jornada PM me entrega un solo caso. ¿Listo? Que será la nota grupal de la empresa Eterna. ¿Vale? Vamos con nosotros, con la profe Ecker, para que también solo nos acepte un solo caso por todos. Porque es que, digamos, en la tarde en total hay 4. Y, digamos, en la mañana solo hay 3 y solo son 2 de Bogotá y pues yo sola que estoy. Sí, profe. Somos bastante, o sea, somos muy pocos. O sea, por tarde nos queda complicado. O sea, sí, profe, bastante. Pero ¿por qué solo? ¿Cuántos están en la tarde luego? Esta mañana en Funza solo estoy yo sola. Chinita, Y estamos 12 en la carrera 66. En la mañana, la verdad, Chinita, no entiendo. Ven, una pregunta. La verdad es que tú no deberías estar conectada aquí, ¿cierto? Porque tú eres estudiante de ECA. ¿Sí me voy a entender? Pero igual, bienvenida, o sea, bienvenida porque pues, si se conectan para los casos no hay ningún problema, yo los pongo. Pero no quiero que se me confundan, ojo, los de la mañana son estudiantes de la profesora Ecker. Por eso estoy diciendo que partimos los casos, o sea, que los de la mañana les respondan con lo que les pide Ecker y los de la tarde que me respondan a mí con lo que les estoy pidiendo. Precisamente por eso es que no los dejé como un solo caso, porque eso iba a generar problemas. ¿Por qué otra cosa se puede generar problemas? Porque eso implicaría entonces que si hacen un solo caso, la mañana y la tarde, van a salir 2 notas. Yo sacaré una nota y Ecker sacará otra. Y si por algún motivo Ecker pone 5 y yo pongo 3, ustedes empiezan a armar problemas, muchachos. Ya me ha pasado. ¿Sí? Porque pues, son criterios diferentes. Así tengamos la misma temática, pues los criterios de Ecker son diferentes a los míos. Así existe la misma rúbrica. ¿Sí me hago entender? Es una forma también de protegernos nosotros y de protegerlos a ustedes. ¿Vale? De todos modos, los de la tarde, ¿cuántos son en total? Seríamos, creo que solamente 4. Bien, apenas. Buena mano de obra. ¿Y los de la mañana cuántos son? Somos 3, profe. 2 en Bien, buena mano de obra. Entonces ahí sería 1 por jornada. ¿Por qué 1 por jornada? Porque pues, o sea... O sea, un caso por jornada. Sí, porque yo estoy sola en Funza y 2 están en Bogotá. Sí, para mí lo ideal sería eso. Sí, o sea, la tarde, independiente de la sede, hace un caso. Y la mañana, independiente de la jornada, haría otro caso. Pero insisto, como tú eres estudiante de Ecker, pues hay que preguntarle mejor a ella. Aunque yo creo que es lo más viable, ¿no? Porque si sacan casos aparte, pues primero le va a tocar revisar más casos a Ecker. Eso es claro, si sacan más casos en Eterna en la mañana, pues tendrá que revisar más. Y también se les va a generar un impacto a ustedes porque lo que tú dices es cierto, van a quedar solitos y no creo. De todos modos, si ustedes también consideran que se sienten en un grupo muy pequeño, pues coméntenle a Ecker, de pronto Ecker puede asignar a algún estudiante a Eterna, ¿por qué no? Pero eso lo tienen que definir con ella, Chinita, porque yo o sea, no me le puedo meter al rancho a la profe de esa manera, ¿sí me entiendes? Bueno, profe, sí, señor, yo hablo con la profe Ecker. Sí, hablo ahí. A mí lo que me interesa es que los de la tarde en este momento lo tengan clara. Independiente de los casos que le mande Andrea, a mí me entregan 1. Que si es el mismo que mandó Andrea, sí, no importa. Que Andrea les ayude mejor. No se compliquen con eso. A mí el 31 creo que es, que les voy a pedir el caso, Eterna me envía uno que se llama Eterna Jornada PM. Y ahí están incluidos todos. Ustedes verán si escogen un caso de allá de Funza. Ustedes verán si escogen un caso de Bogotá. Lo que ustedes hagan de acuerdo a su criterio estará bien. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Qué otra cosa, muchachos?
Listo, creo que ya entonces. Muchachos, voy a ver cómo hago en el transcurso de esta semana. O sea, ha estado pero full de trabajo. Yo sé que ustedes dirán, profe, no es problema de nosotros, pero pues yo trato de argumentarles las dificultades que se me presentan porque, y bueno, y se los advertí desde el principio, o sea, lo del seguimiento iba a ser muy complejo para mí, el acompañamiento, más bien, seguimiento no, porque pues el seguimiento se los hago desde el teléfono, o ustedes me llaman, o tenemos estos medios que nos ayudan y nos facilitan la vida. Pero ojo, si ustedes consideran que yo me tengo que acercar a la empresa por algo que ustedes, no sé, les representa algo de urgencia, pues por favor coméntenme, ¿sí? Por favor coméntenme y yo ajusto el cronograma y miramos cómo vamos y lo hablamos. Yo también voy a intentar sacar cronograma en tiempos para poder ir a visitarlos. Pero ténganme paciencia porque lo que les digo, o sea, es muy posible que no nos alcancemos ni a ver en estos tiempos tan cortos. Pero si lo necesitan, nos vemos. ¿Listo, muchachos? Pero me escriben para yo saber priorizar también. Bueno, quiero ir próximamente sí a registradurías porque la verdad no conozco esa nueva de las nuevas estas de San Cristóbal, Antonio Nariño, no lo conozco y quiero ver a dónde los meten a ustedes, ¿no? Que no sea un lodazal eso. ¿Listo? Yo creo que le voy a dar prioridad a esas mientras tanto, pero pues, insisto, cualquier cosa que ustedes consideren urgente, por favor no duden en escribir, en llamar, en mencionar. Bueno, y ahora sí, muchachos, los dejo porque me da pena antes abusar de su tiempo. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Descansen. Profe, buenas noches. Chao. Gracias, profe.